Shabbat Shalom, te saludamos desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Mi nombre es Edo, estamos en una comunidad hebrea estudiante de Torah y compartimos una nueva porción de estudio de la Torah. La número 16, llamada Beshalach, que se traduce como «Cuando lo dejó ir». Esta porción ocupa desde la mitad del capítulo 13 hasta el total del capítulo 17. 4 capítulos y medio llenos de mucha energía, mucha revelación, mucha información para el crecimiento de nuestra alma y principalmente para vivir esa libertad con la cual nosotros a través del Eterno logramos. Por eso el título de este estudio es Libres en Libertad. ¿De verdad? Como si fuese un desafío. Y esa pregunta es la que me hice y la que nos tenemos que hacer para averiguar y trabajar más en nosotros, más en nuestra verdadera expresión de libertad, libres de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, como era el pueblo hebreo. El pueblo hebreo salió de Egipto libres físicamente de esa esclavitud, pero todavía había un asunto en su cabeza, en su mente, en su entendimiento, en su conciencia que no los permitía ver la plenitud de la libertad. Vamos a apreciar muchas señales maravillosas desde la salida de Egipto. El primer detalle que pasa por ahí desapercibido es que el recorrido se hace por el camino más largo y no por el camino más corto, como dice la Torá, que podía haberse hecho. Vamos a ver la apertura del Mar Rojo y cómo los egipcios desaparecen de la vista de los hebreos. La persecución se termina. Vamos a ver cómo aguas amargas se convierten en dulces, cómo una roca provee agua y también cómo del cielo va a caer maná, cómo se reinstala el Shabbat inaugural, aquel de Génesis capítulo 2, y finalmente la Torá termina y concluye con una guerra contra Amalek, contra el ejército de amalequitas, en el cual el pueblo vence gracias a la capacidad militar de Yahoshua o de Josué y la intercesión en oración y espiritual de Moisés, ayudado por Aarón y Ur. Vamos a comenzar a estudiar. El primer versículo marca este detalle, por el camino más largo. Resulta que cuando Faraón dejó salir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, si bien era más directo, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto. Por eso hizo Elohim que el pueblo hiciese un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo y los israelitas salieron armados de tierra de Egipto. Bien, por el camino más largo. ¿Por qué no fueron hacia el este, que es el camino directo a la tierra de Canaán? Había que atravesar la franja de Gaza, la actual franja de Gaza, donde están los filisteos y donde hoy están, donde está el mayor conflicto bélico que hace ruido por todos lados en el mundo. Tenían que ir por ese lado. Y el Eterno nos cuida de nosotros enfrentar cosas que no podemos soportar. El Eterno dijo a los filisteos, no los van a soportar, se van a ver en una guerra y no van a saber, van a preferir volver a Egipto antes que seguir. Ese cuidado traído a nuestros días es aquel que hoy carece de agradecimiento de parte nuestra. ¿Por qué? Porque no nos enteramos. Los hebreos no se enteraron que este plan estratégico de rutas había trazado el Eterno. No se enteraron ellos de este cambio de planes. Ellos no supieron que el camino más corto era Canaán atravesando Filistea. No tenían idea. Y así nosotros no tenemos idea de muchas cosas de las que somos salvados, muchas cosas que nos ocurren para que no caigamos en la desgracia de la próxima situación. Muchas veces nos quedamos, pinchamos un neumático y renegamos porque se pinchó el neumático del vehículo y vamos a llegar tarde a tal o cual compromiso. Pero lo que no sabemos de qué nos salvamos si llegábamos a tiempo, de qué nos salvamos o de qué no nos íbamos a salvar si el neumático no se pinchaba, por ejemplo, y así un montón de situaciones que nosotros no tenemos conciencia
y por lo tanto no podemos agradecer o reconocer o entender. Tenemos una mirada parcial de esta realidad y en función de esta realidad accionamos y reaccionamos, y a veces de una manera injusta e incorrecta, justamente porque no conocemos la otra parte, que es la que no vemos. Acá puse filisteos versus egipcios. ¿Por qué después de esto, de mostrar este recorrido, la Torá se encarga de mostrar la disconformidad de Faraón, y que Faraón preparó los carros y el ejército para ir a buscar a esos hebreos, entre comillas, fugitivos para él, y hacerlos volver a Egipto para que trabajen para él? Y eso lo permitió al Señor. No permitió que fueran a la guerra con los filisteos, pero sí permitió que los egipcios los persigan. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué a uno sí y a otro no? Por una simple razón. Porque a los filisteos no los conocían, pero los egipcios, el sistema egipcio todavía estaba en ellos. Y la única forma de vencer lo que hay adentro de uno es enfrentarlo. Y teniendo al Padre Eterno de su lado es otra cosa. Por eso el Eterno permite que Egipto, con su faraón y sus soldados, su ejército, vayan detrás de ellos. Vayan detrás de ellos. ¿Por qué? Porque después de Egipto no quiere decir que sos libre. Después de Egipto lo que viene es la liberación interna. Fuimos libres físicamente, pero ahora falta liberarnos internamente, y ese es un proceso que se hace solo por el camino más largo. Para el Eterno hubiese sido fácil ir por Franja de Gaza, hacer que ellos ganen la guerra contra los filisteos y llegar a Canaán. Pero iba a llegar un pueblo imperfecto, lleno de deficiencias que las vamos a ver, y había que purificar eso primero, había que perfeccionar, había que elevar conciencia, había que desarmar a Faraón, había que quitarle el trono a Faraón y dejarlo sujeto al gobierno del alma a través de la guía del Eterno. La incertidumbre es la que el Faraón, a ver, estoy acá. Este Faraón que persigue a los hebreos representa esa parte oscura de nuestra vida. Faraón nunca va a permitir que el alma, o va a querer que el alma gobierne. Siempre Faraón va a estar dispuesto a encarcelarnos, a limitarnos, a condicionarnos. Faraón se va a manifestar en la carencia, se va a manifestar en la victimización, en la impotencia, en la inseguridad, en la duda. Faraón va a gobernar con esas herramientas, porque así lo tenía el pueblo hebreo. En la materialización, en el querer tener de todo. La incertidumbre que produce este gobierno de Faraón en nosotros hace que perdamos conciencia de milagro. ¿Qué es conciencia de milagro? Vos estás respirando, estás viendo, estás escuchando. No es un milagro. ¿Quién te aseguró, a vos y a mí? ¿Quién nos aseguró que íbamos a poder ver, hablar y escuchar esta nueva mañana? ¿Quién nos aseguró que íbamos a andar otra vez de pie? ¿Quién iba a poder decir, bueno, vas a poder ver los colores, el cielo celeste, las hojas verdes? Vamos a poder ver cómo las ramas se mueven, por lo tanto vamos a poder discernir que hay viento. ¿Quién? ¿De dónde salió? De mi autosuficiencia, de gobernar mi vida, de dejar que Faraón sea mi gobierno, que creo que es luz y es toda oscuridad. La incertidumbre es el primer reclamo que hacen los hebreos. Es la manifestación. Cuando ellos se enteran y ven que los egipcios se aproximan, lo único que están haciendo es asegurar de que están caminando hacia una duda, hacia una muerte segura para ellos. Y esa incertidumbre es la que les anula la conciencia de milagros. Se olvidaron de que las plagas que se manifestaron fueron a favor de su conciencia y en pos de su libertad.
se olvidaron de todo eso. La incertidumbre es el primer detalle. Ellos dijeron, no había ataúdes en Egipto, ¿para qué nos sacaron al desierto y hacernos morir acá en medio de la arena? Ese fue el reclamo, la primera manifestación y el primer detalle. Va a haber una manifestación, disculpen, a ver si se tiene ahí. Va a haber una resolución de esta incertidumbre. Ya estamos frente al Yam Suf o Mar Rojo. El Mar Rojo representa ese universo de inquietudes, de incertidumbres, ese conjunto de respuestas a la situación que tenemos enfrente y que tienen que ver con la incertidumbre. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo atravieso esto? ¿Cómo llego al otro lado? ¿Cómo paso de esta? ¿Cómo me salvo? De un problema de salud, de un problema conyugal, de un problema con mi hijo, con mi hija, un problema con mis padres, un problema laboral, profesional, como sea, cualquier mar rojo que tengas adelante, la pregunta es cómo lo resuelvo, cómo lo atravieso, y por atrás tengo a los que me dominaron, a los pensamientos que siempre me quisieron matar, los egipcios. El capítulo 14 está muy lleno de riquezas. La expresión ustedes estarán en silencio está en el versículo 10, a partir del versículo 10 del capítulo 14. Está la manifestación de esta incertidumbre y la resolución. Los israelitas vieron que Faraón estaba aproximándose. Los egipcios marchaban en busca de ellos. Los israelitas tuvieron miedo. Y el miedo trae incertidumbre. Y clamaron al Eterno. Hablaron hacia arriba y le protestaron. Ahora le hablaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulturas en Egipto que nos llevaste a morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos hiciste de sacarnos de Egipto? ¿Acaso no te dijimos que nos dejaras tranquilos y nos permitieras trabajar para los egipcios? Habría sido mejor ser esclavo de los egipcios que morir en el desierto. Así piensa nuestra cabeza. Así pensamos en momentos críticos. Pensamos que aquel tiempo mejor, sin Dios, sin nada, con la enseñanza que recibimos generacional, con la práctica de las tradiciones que nunca supimos por qué se hacen, estábamos mejor. Y ahora que conocemos la vida a través de las Escrituras, conocemos al resolutor de la vida, conocemos a Yeshua, estamos peor. Ese es el pensamiento de esta incertidumbre marcada. Moisés da la respuesta: no tengan miedo, manténganse firmes y verán cómo el Eterno los salva hoy a ustedes. Porque los egipcios que ustedes ven no los volverán a ver. Está hablando de un vacío, ¿no? De vaciarnos de todo ese pensamiento negativo que se leí yo recién. Versículo 14. El Señor luchará por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. La mayoría de las versiones dice se quedarán quietos, se quedarán tranquilos, y eso no es la traducción correcta. Dice en silencio porque en el versículo 10 dice que oraron. Hay que ver cómo hicieron la oración, si le dijeron todo eso a Moisés. Si oraron a Dios, pero después Moisés le dice: ¿para qué nos sacaron? Nos hubiesen dejado en Egipto, ¿para qué nos van a matar acá? ¿Qué le dijeron en oración? Como víctimas fueron en oración. Entonces el Eterno, Moisés dijo: no hablen, porque la embarran. Y eso es el control de la boca. Cuando yo hago una oración al Eterno, como en el versículo 10, y la hacemos bien, clamando, pidiendo por una situación, después tenemos que ser coherentes con esa oración. Y en el mover diario no tenemos que hablar como hablaron ellos a Moisés. No tenemos que embarrar la cancha, no tenemos que contradecir lo que le pedimos hacia arriba. Porque pedimos una cosa, pero después decimos otra.
Y eso se llama control de la boca y respeto a la actuación divina, a la actividad divina. Porque si yo creo que con una oración el Padre me va a responder, entonces me tengo que quedar quieto y dejar que Él responda. Si yo muevo acá abajo, esperando que se mueva arriba, entonces no puedo hablar otra cosa, porque si no anulo todo aquello que levanté y el Eterno no puede actuar. Esa es la resolución de este versículo. Cuando se produce el cruce, aparece algo en escena que es muy interesante, es muy importante y tiene que ver con el esfuerzo de fe. Hay un hombre llamado Nasón, hijo de Aminadab, hermano de Elisheba, esposa de Aarón, o sea, cuñado de Aarón en definitiva, que se mete al Mar Rojo para cruzarlo. Todavía no había sido abierto, pero ese es el esfuerzo de la emuná. La incertidumbre, la duda, el temor se vencen con una actividad de fe, con un esfuerzo. Cuando se abrió el Mar Rojo, dice que se marcaron 12 sendas en seco, donde pasaron cada uno de los miembros de cada tribu. Cada uno podía ver a través de las paredes de agua a sus hermanos de otras tribus, y eso generaba unidad de conciencia, unidad de fe, y con esa fe uniforme cruzaron en seco. Esto es una purificación del alma. Esto es lo que en 1 Corintios 10 Pablo dice que todos fuimos bautizados en la nube con Moisés. Ese bautismo, que es la traducción al cristianismo, es una tevila. Esa purificación representa la preparación del pueblo para recibir la Torá, para la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Y lo que yo quiero remarcar es que cada vez que vamos a entrar a una fiesta, como lo hicimos en este Shabbat, hacemos una purificación, una tevila consciente para poder entrar en pureza a esta fiesta sagrada donde el Eterno desciende, y vamos a ver cómo desciende dentro de poquito. Esto es sobre el cruce. En el mismo capítulo, entre los versículos 19 y 21, se relata el momento en que el ángel de Yahweh y la columna que están adelante pasan atrás, a la retaguardia del pueblo, y generan una pared que tiene luz de un lado y oscuridad del otro. La oscuridad era para los egipcios, la luz era para el pueblo. Y en este mismo momento, en el versículo 21, es cuando el mar se abre. 3 versículos que tienen una particularidad. Cada versículo tiene 72 letras. Cada versículo, o sea, hay 72 en el 19, 72 en el 20, 72 en el 21. Con cada letra en forma secuencial y ordenada, lo que se forman son los 72 nombres del Eterno. Y este es el regalo más poderoso que nos deja esta porción. A nosotros nos asombra cómo el mar se abrió y los egipcios fueron sepultados por el agua. Nos sorprende cómo cayó maná. Nos sorprende cómo de la roca salió agua y cómo de un estanque de agua amargo se hace dulce. Son todas manifestaciones escritas. Esto no está escrito, visible. Pero este es el regalo más grande. Hay un nombre para cada situación tuya y mía. Hay un nombre para meditar en él y llenarse de esa luz y llenar de luz a otras personas, porque el nombre que tiene que ver con la salud, por la sanidad, uno medita en ese nombre y piensa en la persona que puede sanar con ese nombre. 72 letras, 72 nombres del Eterno. Cada letra de cada versículo en paralelo es la primera letra del versículo 19, la última letra del versículo 20 y la primera letra del 21. Así se va armando y se arman los 72 nombres. Estos 3 versículos tienen una particularidad. Comienzan con una letra Vav, o sea, hay 3 letras Vav que inician. Y 3 por 6, que vale la letra Vav, da 18, y 18 es el valor numérico de la palabra Hayé, que significa vida. Vida.
Hoy como estoy con esto. Con la letra Vav se arma la letra Bet y también la letra Hei. 1, 2, 3. La letra Bet es la primera letra de toda la Biblia, de toda la Torá. Es la letra de la palabra Bereshit, desde el principio. Y la letra Hei es la letra que habla de la manifestación. Es la letra creadora, es con la letra con la cual se creó toda la creación. Elohim creó toda la creación. Gesed, esta palabra en valor numérico también da 72. 8, 64. 72. Y Gesed significa misericordia. El mensaje es que en estos 3 versículos o en esta porción el Eterno nos entrega 72 nombres. Gracias a su misericordia nos ayuda a que tengamos vida, una vida que desde el principio será buena y se va a manifestar. La intención del Eterno es siempre desde el principio manifestar su misericordia para que tengamos vida. Ese es el regalo más hermoso que tiene esta porción, 72 nombres para meditar. Habría que hacer un estudio específico, puntual, para poder mejorar el entendimiento de cada una de estas riquezas, herramientas. Recordemos que estamos en el libro de Shemot. Shemot significa nombres, y aquí aparecen los 72 nombres del Eterno escondidos en estos 3 versículos. La única letra que no forma parte de los 72 nombres del Eterno es la letra Gimel, la tercera letra del alefato, porque Gimel es la primera letra de la palabra Gabá, que en hebreo significa orgullo. Y cuando hay orgullo, no hay Dios. Cuando hay orgullo, hay Faraón, no hay Dios. El orgullo es el que usó Faraón para decir: yo no conozco a Elohim, yo no los voy a dejar a trabajar, yo no sé quién es él, yo no lo conozco. Orgullo. Cuando yo hago las cosas a mi manera, no conozco a Elohim, no sé quién es. Orgullo. No hay vida, no hay manifestación de la misericordia del Padre en nosotros. Esto es muy importante. Capítulo 15, el pueblo llega a Mará, las aguas amargas. Las aguas representan nuestra vida. Y la Mará o la amargura es algo más que común en la vida de la sociedad en la que estamos. Todas las personas tienen queja, todas las personas tienen enojos, todas las personas sufren y padecen. Mará es un lugar del cual nadie tomaría agua porque es amargo. Eso es lo que le pasó a los hebreos, y hubo otra murmuración en contra de Moisés. Mará significa simplemente que la vida de esa persona no es para nada envidiable. Nadie quiere estar con esa persona, nadie quiere vivir como vive esa persona, nadie quiere ponerse en los zapatos de esa persona, porque es intomable el agua esa. Pero hay una solución para esa vida y para las amarguras de nuestra vida, que es el árbol que usó Moisés. En medio del desierto, todo arena, me imagino yo de dónde salió el árbol. Dice que el Eterno le mostró un árbol. Capítulo 15, y con ese árbol hizo dulce las aguas. Lo voy a leer porque también está... Llegaron a Mará y no pudieron beber agua porque era amarga, y por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo se queja contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a tomar? Moisés dirigió su oración al Eterno. Entonces el Eterno le mostró un árbol, él lo echó al agua y milagrosamente el agua se hizo potable. ¿Qué árbol? La Torá. Esta es la primera muestra de la Torá al pueblo fuera de Egipto. Este es el contrato prenupcial. Acá lo que estamos haciendo es preparando a la novia para el encuentro en Sinaí, recibir las tablas, que va a ser la libreta de matrimonio, va a ser la ceremonia de matrimonio. Bien digo, aquí lo que ese árbol representa es el árbol de la vida. Cuando nosotros introducimos el árbol de la vida en nuestras aguas, en nuestra vida, las aguas se vuelven dulces.
El árbol de la vida que nosotros recibimos se llama Yeshua, y cuando lo recibimos, nuestra amargura se convirtió en dulzura. Y aquí dice algo importante. Allí estableció para Israel el Eterno decretos y ordenanzas, y allí los puso a prueba. Dijo: si escuchases atentamente la voz de Elohim, si hicieses aquello que le parece bien a él, si prestases atención a sus preceptos y obedecieres sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las plagas que le envié a los egipcios, porque yo soy Adonai, su sanador. Y aquí aparece la virtud del Eterno, que es Yahweh Rafa, el que sana. Este es el contrato prenupcial, y aquí vemos cómo el Eterno le asegura a los hebreos que no va a haber enfermedad. De hecho, no hay ninguna escritura en toda la Torá que muestre que el pueblo a partir de allí haya sufrido enfermedad. Lo que padeció fue por desobediencia y no fue enfermedad. No fueron enfermedades. Las aguas amargas solo se endulzan con el árbol de vida. Torá, Biblia, conocimiento, sabiduría de esto. Voy a saltear el orden de las escrituras. Tendría que ir al capítulo 16, vamos a ir al capítulo 17 rápidamente para después hablar del maná y del Shabbat. En el capítulo 17 el pueblo tiene una batalla con Amalek. Y esta batalla surge por una sola cuestión. Y dice lo siguiente. Ocurrió porque no había agua. Acamparon en Refidim, capítulo 17, y no había agua para que el pueblo pudiese beber. Entonces el pueblo discutió con Moisés: danos agua para tomar. Moisés dijo: ¿por qué me claman a mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? El pueblo tenía sed. El pueblo se quejó contra Moisés diciendo: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a mí, a mis hijos y mis ganados? Entonces el Señor le muestra a Moisés que tiene que tomar su bastón, golpear la roca, que salga agua. Aquel lugar, versículo 7, recibió el nombre de Masai Meribá, que significa altercado, debido al reclamo de los israelitas por falta de agua y por haber provocado al Señor. Cuando dijeron: ¿Está el Señor con nosotros o no? Qué frase más común en medio de esta sociedad. ¿Está el Señor con nosotros o no? Eso genera duda. Que eso es lo que significa esta palabra que está acá, que es Safek. Y esta es Amalek. Amalek tiene un valor numérico de 240, igual que Safek. Cuando tenemos duda, el que viene es Amalek con su ejército, porque a posterior de esto aparece Amalek, ataca al pueblo y el pueblo tiene que defenderse. Josué va a ser el líder militar y Moisés con Aarón y Hur, los líderes espirituales de oración, de intercesión, de guerra. La duda, ¿está Dios con nosotros o no? Es la misma duda que plantó la serpiente en el huerto a Eva, diciéndole: ¿estás seguro que te vas a morir si comes del fruto? ¿Estás segura? Duda. La duda figura desde el huerto. Amalek figura desde el huerto. ¿Y dónde ataca la duda? A los rezagados. Yo puse acá rezagados versus elevados. Los rezagados son aquellos que no trabajan en su conciencia, no trabajan en la elevación de conciencia, que siempre postergan el estudio o la preparación de su vida, que siempre lo dejan atrás. Amalek ataca por atrás. Amalek es un espíritu de demonios negativos que vienen a buscar la destrucción, a traer, gracias a la puerta abierta de la duda, traen destrucción, traen fracaso, traen muerte. Eso es lo que le pasó al pueblo, atacó a los rezagados. Y estos no es que estaban, es como en un pelotón los que están a lo último. Eso gráfico es espiritualmente los que
no están aprendiendo, no quieren aprender, lo postergan, creen que no pueden, se condenan. Bueno, esos rezagados son los que le abren la puerta a Amalek. Y esto es lo que nosotros tenemos que comprender, que la duda lo único que hace es abrir puertas al gobierno de Faraón, a los amalequitas, para que no avancemos. Cuando yo tengo duda, me estoy olvidando del árbol de vida. Cuando yo tengo duda, me olvido de Yahweh Rafá. Y mi vida se hace amarga. Y empiezan las incertidumbres. Y pierdo el control de mi boca. Porque empiezo a hablar todo lo que me pasa adentro. Vamos rápido, para pensar. Capítulo 16, llega el maná, producto de una murmuración. Capítulo 16. Porque se quedaron sin comida. Esto fue el 15 del mes segundo, desde que salieron de Egipto. Toda la comunidad se quejó contra Moisés y Aarón en el desierto. Le dijeron, hubiese sido... A ver... Sí, se quejó contra Moisés y Aarón en el desierto y dijeron, hubiese sido mejor morirnos a manos de Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. ¿Por qué nos sacaron a este desierto para hacernos morir de hambre a toda la comunidad? Bien, el día 15 del segundo mes se produce esta murmuración. Y aquí vemos la verdadera esclavitud. Ellos estaban cómodos siendo esclavos. ¡Qué locura! Ellos se sentían libres siendo esclavos. Eso es lo que está diciendo. Se sentían libres comiendo hasta saciarse. O sea, podían comer tenedor libre. Pero tenían que trabajar bajo el gobierno del faraón, bajo un gobierno oscuro. La verdadera esclavitud. El Eterno escuchó esa murmuración y les dijo, les voy a dar carne, pero también les voy a dar alimento espiritual. La carne vino en forma de eslav, es la palabra hebrea, en la traducción es faisán o codorniz. El tema es que en definitiva es un ser alado. ¿Y qué es un ser alado? La intención de esa carne era elevar la conciencia. Por eso las alas. O por eso el pájaro. Por eso la codorniz. Porque lo que necesitaba este pueblo era elevar su conciencia. Y cuando les da el maná, les muestra que ellos no necesitan más nada que a Él, que al Eterno, porque Él les da todo. El maná era energía pura. El maná no ibas al baño porque comiste maná. No tenía desechos. No se sacaban del cuerpo porque era todo energía. El maná es la manifestación del Eterno que asegura al pueblo, a su pueblo, a que nunca le va a faltar nada. Y eso nosotros todavía no lo tenemos claro. Todavía estamos en la incertidumbre, en la duda y nos amargamos. Vivimos de queja en queja, reclamo, no sabemos a quién reclamar. Esta porción nos llena de la seguridad de que estamos dotados de todo lo que necesitamos. Solamente es buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Y establece las reglas para el Shabbat. No se puede crear en Shabbat. En Shabbat no se crea, no se desarrolla eso. No hay panadería abierta, no hay maná del cielo, no hay. Tienen que quedarse quietos. ¿Por qué? Porque es el mismo Eterno el que viene y desciende y te da de comer en la boca. Eso es lo que hace, lo que pasa en Shabbat. Aquí había que salir a buscar maná todos los días, salir de tu tienda, salir de tu confort. Y eso significa que todas las mañanas yo tengo que salir de los límites de mi mente y meterme en la Torá, en la Biblia, en el devocional, en lo que hagas. Salir de tu confort, romper con eso, con esa esclavitud y llenarte de la plenitud de la libertad que producen las Escrituras a través de su obediencia y de sus promesas. Pero en Shabbat
somos receptores y es el Eterno el que desciende, es el que sale de su morada a darnos de comer a nosotros. Y esto es maravilloso. Esto es entender esto nos saca de la libertad y por eso lo dejé para el final. Y quiero concluir con algo que tiene que ver con promesas y con cumplimientos. Está bien. El día 15, como leímos recién, fue el día en que se quejaron. Y el Eterno esta tarde le prometió carne y a la mañana siguiente le prometió alimento. Y les dijo, juntarán maná por 6 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero el séptimo no recogerán, sino que el sexto recogerán doble. Por lo tanto, ¿por qué? Porque este es el Shabbat. Este día es Shabbat. Si contamos para atrás, quiere decir que el 15 era Shabbat. O sea que en un Shabbat ellos se quejaron. Y en el Shabbat comieron carne. Y es lo que se hace cuando se inicia el Shabbat. Se come carne. Así que esto también es Shabbat. Así, en un Shabbat se quejaron y el primer Shabbat lo celebraron. Sería el 22 del segundo mes. Ahora, vamos a ir para atrás porque este día 15 representa los 30 días desde que salieron de Egipto. Ellos salieron el 15 del mes primero. Vamos a ir 7 días para atrás. Este día 8 es Shabbat. Y 7 días para atrás es 8 días. El mes primero tiene 30 días. Se conoce en hebreo como Nisan o mes de Aviv. 30 días. Por lo tanto, de Shabbat, del día 1, si vamos 7 días para atrás, vamos a ir al 24 del mes primero. Y menos 7 días es 17. Esto es Shabbat. Esto es Shabbat. Y 7 días vamos a ir al 10, que también es Shabbat. El día 15 salieron libres. El día 14 se mató el cordero. Así decía. Y el día 10, o sea, un Shabbat, se guardó el cordero. Se apartó el cordero para matarlo el 14 entre las 2 tardes y el 15 salir en libertad. Si vamos a los tiempos de Yeshua, en el Evangelio de Juan dice que faltando 6 días para Pesaj, acá, Yeshua fue ungido en Betania, en casa de María, Lázaro y Marta. Él llegó el día 9, pero a la noche fue ungido. O sea que ya era día 10. Acá Yeshua fue ungido y está cumpliendo con que el cordero se aparta. Ese ungimiento es separación. Ungido es apartado. El día 14 vamos a dibujar la cruz como crucifixión. El día 14 Él muere y van a pasar 3 días y aquí va a resucitar. En el Abdalá, a la caída del sol del día del Shabbat. Por eso Él dijo en Mateo 12, 8, yo soy Señor del Shabbat. Lo que quiero mostrarles es que proféticamente el Eterno cumplió al milímetro sus promesas, sus tiempos. Aquel cordero que moría el día 14 para usar la sangre y marcar los dinteles para que la muerte pase por encima, fue cumplido preciso como dicen los escritos apostólicos por Yeshua. Y si Dios cumplió proféticamente después de 1600 años exactamente la promesa, ¿por qué nosotros no podemos creer a la promesa de que lo que está escrito nos va a suceder? ¿Por qué no podemos dejar de tener una vida amarga? ¿Por qué no podemos dejar de dudar?
¿Por qué no dejamos de tener incertidumbres y de usar la boca con un desparpajo y un descontrol, mirando la realidad y no mirando la verdad? Esta porción me asegura que lo que está escrito va a suceder y está sucediendo. Esta porción me asegura lo que le dijo Moisés a los hebreos: a estos egipcios no los van a volver a ver. Es tiempo de liberarnos de los egipcios y de los amalequitas. Tenemos que ser libres de adentro hacia afuera. Tenemos que salir de la incertidumbre. Tenemos que dejar de hablar mal. Tenemos que esforzarnos por la fe. Tenemos que cambiar nuestra mirada de la vida. No es una vida amarga la que te tocó y me toca. No es un momento amargo, no existe eso. No existen momentos amargos. Si tenés Torá, todo momento es bueno para conseguir algo mejor. No hay dudas. Lo que puede haber es un proceso, un camino largo. Que esta porción te infunda de la certeza de que el Eterno promete y cumple, que ya lo tenemos todo, que ya lo tenemos todo. Solamente es esperar la manifestación y buscar al Eterno cada mañana, su maná, para que nosotros seamos llenos de la energía del Creador y seamos una fuente de luz a la sociedad que nos necesita. Shabbat Shalom. Que tengas una hermosa fiesta de conciencia elevada. Compartí en los comentarios tu experiencia sobre incertidumbres, dudas, amarguras, para poder salir de eso. Uno hablándolo se lo saca de encima. Compartí este video para quienes estén en la amargura, en la duda, en la incertidumbre y hablen mal. Suscríbete al canal, crezcamos en el conocimiento de los beneficios de la porción de esta semana y de la riqueza que tiene el Padre Eterno, que como prometió, cumplió al pie de la letra. Shabbat Shalom.